apagar, háganlo para que no se distraiga, y si tiene excelente dominio propio, póngalo al menos en modo avión para que no nos distraiga. Aquellos padres que están enseñándole a sus hijos a estar en el culto dominical, los felicito por ese valor de empezar a instruirlos desde temprana edad, pero también sabemos que a veces no es sencillo este proceso de enseñarles y entendemos que eso toma tiempo. Si el niño se pone un poco inquieto, intranquilo, recuerden que eso es un proceso gradual. Recuerden que en la parte de atrás tenemos un lugar donde se pueden reunir con sus niños, estar con ellos, luego venir nuevamente para impedir también que se distraigan los otros hermanos que están en la congregación. Si el niño está usando algún juguete o algo, asegúrese que no tenga sonido o algo que va a estar distrayendo a las personas que le rodean. Así como nosotros nos alegramos con su proceso, también le pedimos que tenga consideración a los hermanos que ya pasaron ese proceso y necesitan escuchar también la palabra con entendimiento. Vamos a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. ¿Qué pasaría si el amor de Dios dejara de ser incondicional y se volviera condicional? ¿Qué pasaría si su bondad solo fuera para quienes le obedecen perfectamente? ¿Qué pasaría si su paciencia se agotara? ¿Qué pasaría si sus determinaciones o sus propósitos estuvieran sujetos a nuestros caprichos? Si el amor de Dios estuviera condicionado a la obediencia, Jonás habría dejado de ser amado y desde el capítulo 1 se hubiera convertido en un objeto de su ira. Si su bondad, la bondad de Dios, dependiera de nuestra obediencia o la de Jonás, Jonás hubiera permanecido en el fondo del mar. Si su paciencia se agotara, Jonás hubiera sido destruido en el primer versículo de este capítulo. Y si Dios cediera a los caprichos de sus hijos, Nínive no hubiera podido ser salvada. Lo mismo ocurre con nosotros, mis hermanos. Si el amor de Dios dejara de ser incondicional, hace mucho rato nosotros seríamos merecedores de que no nos amara. Su paciencia hace rato se hubiera transformado en ira por nuestras continuas torpezas. El capítulo que vamos a leer de Jonás exalta la soberana gracia de Dios para salvar, su compasión para lidiar con la rebeldía, el egoísmo, la torpeza de los Jonases, o para evitar que esto sea ambiguo, para lidiar con el egoísmo y la torpeza de nosotros, sus hijos. De la paciencia que Él tiene para enseñarnos la perfección de su actuar, aunque Él no nos deba explicaciones de lo que hace. Pero es tal su amor, es tal su paciencia, que libre y voluntariamente, aunque no lo merecemos, nos explica como a bebés sus determinaciones. Este capítulo nos enseña que el amor de Dios es mayor que nuestra obstinada testarudez. Gloria a Dios por este capítulo. Teniendo esto en mente, vamos a leerlo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¡Wow! ¡Qué conversación! La ira del que no tiene derecho a enojarse y la compasión de quien tiene todo derecho a descargar su ira. Vamos a ver entonces el desarrollo de este capítulo. Lo dividí en dos secciones. La primera, el enojo egoísta de Jonás evidenciado, y la ilustración y explicación de un Dios compasivo. El enojo egoísta de Jonás evidenciado, y la ilustración y la explicación de un Dios compasivo. Inicia este capítulo, recuerden el contexto, capítulo 3, Jonás, obedeciendo a regañadientes a Dios, predica en Nínive un sermón de 5 palabras que Dios soberanamente usó para la conversión de más de 120,000 personas. Y debería iniciar este capítulo diciendo: y Jonás se levantó gozoso a exaltar a Dios por haber salvado a tantas personas que merecían la muerte. Y Jonás estaba feliz al ver cómo Dios convierte sus enemigos en hijos. Pero no inicia el capítulo así. ¿No es este el que hace unos días atrás estaba en el vientre de un pez alabando a Dios y arrepintiéndose de su pecado? ¿Qué pasó? Unos días después está otra vez reclamándole a Dios. ¿Qué Jonás es ese? Qué obstinados somos nosotros. Porque tal cual es nuestro caminar. Hay días donde nos doblegamos a Dios en un corazón arrepentido y reconociendo su grandeza y majestad cuando las olas del mar están cubriéndonos. Pero qué ligeros somos para cuestionar e irritarnos con Dios cuando Él hace las cosas de una forma diferente a como nosotros queremos. Como si Dios estuviese sujeto a nuestros criterios y a nuestro consejo para poder obrar como Él quiere y como a Él le parece. Pues este capítulo sigue mostrándonos que Dios es soberano, pero gloria a Él porque no solo es soberano, sino compasivo. Gloria a Dios que gobierna sobre todo y nadie puede obstruir su propósito, pero gloria a Dios por su paciencia y por su bondad para no eliminarnos de esta tierra cada vez que nos atrevemos a acercarnos a Él con una insolencia que Él no merece.
Así que entonces Jonás se enoja por la gracia soberana de Dios. Y dice no cualquier enojo. Sintió una pesadez en extremo. Algunos teólogos dicen que fue una tristeza extrema. Mis hermanos, si seguimos la línea de pensamiento del libro, Jonás no muestra mucha tristeza, sino continuamente enojo, incomodidad por el proceder de Dios. No se alegró por lo que estaba pasando. Y oró a Dios y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ese no es el reclamo de alguien que está triste. Es el reclamo de un corazón airado contra un Dios que es soberano. Y es por eso que me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás está mostrando en esta oración insolente, porque nadie está en posición de reclamarle a Dios su actuar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para darle consejo a Dios? ¿Acaso él necesita ser aconsejado o sentarse y escuchar nuestra instrucción, como dice Romanos? No. Puede ser la molestia al ver que Dios mostró una gracia tan alta por los enemigos de su pueblo. Por aquellos que habían sido profetizados serían usados para disciplinar a Israel. ¿Pero cuál Israel? Jonás le está diciendo a Dios: oh Dios, ¿por qué no tienes misericordia de esta obediente, bella y hermosa Israel que es fiel a tus mandamientos? No, la razón por la que Dios anunció disciplina a través del profeta sobre Israel es porque para este momento Israel estaba viviendo de una forma contraria a los preceptos de Dios y aún así se creía buena. Jonás está viendo el pecado de Israel y su propio pecado como si fuera inferior al de Nínive. Esa es su ceguera. Él está minimizando su pecado y el pecado de su pueblo. Por eso está enojado por la gracia mostrada por Nínive. Porque nosotros merecemos un mejor trato que ellos. Ay, mis hermanos, qué común es esto en nuestro corazón. Qué fácil es alegrarnos de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Pero cuán molesto es cuando Dios derrama su gracia y su misericordia sobre personas que a nuestro parecer no la merecen, o no al menos en la cantidad que nosotros deseamos. A él le importaba era su vida, la de su pueblo. Así eso implicara que todo Nínive se condenara. Pero luego de esto, dice una gran verdad en su oración. Exalta el carácter de Dios, pero no lo exalta para darle gloria, sino para darle sustento a su reclamo. ¡Qué bíblico es Jonás! No está expresando una emoción deliberada, está cogiendo la verdad de la palabra. Verdades del carácter de Dios para reclamarle a Dios por su proceder. Cita casi literalmente Éxodo 34, 26, 27. Acompáñenme por favor a Éxodo 34, 26 y 27. Éxodo 34, 26 y 27. Jonás conocía la escritura. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién? Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Jonás había leído el Pentateuco.
sabía esta verdad. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando Dios, teniendo toda la autoridad para destruir al pueblo de Israel, mientras lo sacó de Egipto, más bien, ¿qué hizo? Les mostró misericordia. Sí, ese pueblo que desde que salió de Egipto se la pasó renegando. Mejor me hubiese sido quedarme en Egipto que estar por acá. A ese pueblo obstinado, rebelde, desagradecido, ¿qué le mostró Dios? Misericordia y piedad. Que fue tardo para la ira, que guardó misericordia a millares, que les perdonó su iniquidad, su rebelión y su pecado. 26, perdón, 6, 7, perdón, qué pena. ¿Y yo qué dije? Qué pena. Éxodo 34, 6, 7. ¿Qué nos muestra entonces esto? Que es muy fácil alabar las misericordias de Dios cuando son derramadas sobre nosotros. Pero que a veces esa misma alegría no la sentimos cuando es derramada sobre otros que a nuestro criterio no la merecen. Salmo 78, 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Jonás conocía claramente características de Dios que están descritas en la palabra. Joel también las vio. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿No lo muestra la Escritura? Así que ahí hay una gran diferencia entre comprender intelectualmente cosas acerca del carácter de Dios y como lo aprendíamos en la escuela, y otra muy diferente a deleitarnos en ella. Pero es tan grande a veces nuestro egoísmo y nuestra terquedad que nos enojamos con Dios, que le reclamamos a Dios cuando hace las cosas de una forma diferente a la que nosotros queremos. Luego Dios pasa, hermanos, ¿no sería esto suficiente para que Dios derramara toda su ira por esta insolencia? Si Jonás está poniendo en tela de juicio su sabiduría, está poniendo en tela de juicio el actuar omnipotente y soberano de Dios. Está reclamándole a Dios por su actuar. Dirían nuestros abuelos, eso es suficiente para haberle volteado el mascadero. ¿De dónde tal insolencia para dirigirse a Dios en esos términos? Pero, ¿qué hace este soberano Dios? Se rebaja a la criatura y nos trata con compasión una y otra vez, aunque no está obligado a hacerlo. Y le responde con una pregunta. Jonás, mira, ¿haces bien tú en serio en enojarte tanto? ¿En serio tú? Esto tal vez está bien, pero tú, Jonás, escúchame, ¿haces bien tú en enojarte? Es una pregunta que refleja la falta de gratitud en Jonás. Oye, tú acabas de recibir una gracia mayor sin merecerla. ¿Y estás enojado? Yo te mostré a ti misericordia en medio de la tormenta. Yo te preservé mediante un pez y te restauré. Y tú te enojas porque estoy mostrando gracia a Nínive. ¿No es esto irónico?
¿De dónde él puede reclamar si ha recibido una gracia mayor que la que recibió Nínive? Dios le mostró compasión aún a pesar de su obstinado actuar. Pero Jonás no soportó ver que otros recibieran la misma misericordia que a él le fue dada. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos más valor que los otros. ¿No es esto lo que sucede cuando Dios tiene a bien salvar a alguien que te hizo mucho daño? Pero no solo salvarlo, sino luego ves que Dios pone una gracia mayor en él y lo prospera en una gracia mayor que a ti. Pero ¿y cómo prosperas a este si fue el que me robó? Merece el infierno. ¿No es el mismo enojo que sientes cuando ese que se burlaba de ti en el colegio ahora llegó a la iglesia? Tú llevas 10 años haciendo fila para que te consideren para la predicación, pero Dios le da a una gracia mayor y termina predicando en unos años antes que tú, y eso te molesta en lugar de alegrarte porque tú merecerías estar ahí. ¿No es así como funciona nuestro corazón? Nos encanta la gracia de Dios, pero cuando viene sobre nosotros en la medida que nosotros queremos, pero nos molesta cuando se la da a otros en una medida mayor que la nuestra. Pero ya porque sí lo sanaste y a mí no. A porque sí le concediste tener hijos y a mí no. Qué egoísta es nuestro corazón. Así pues, Dios, con su tierna paciencia, ahora toma una ilustración para explicar su actuar. ¿Y cómo ilustra esta situación? La escena: Jonás no le dice nada a Dios, sigue indiferente a esa muestra compasiva. Sale a regañadientes fuera de la ciudad. Y hermanos, ¿qué papá ahí ya no le hubiera dado sus palmadas a un hijo donde se fuera sin responderme a una pregunta? Pero Dios seguía mirándolo con tierna compasión. ¿Cuánto necesitamos aprender de Dios a la hora de administrar la disciplina y la corrección sobre otros? Pero conmigo, que sea bondadoso, benevolente. Oh Señor, gracias por no levantar la vara con la dureza que debes levantarla sobre mí. Pero cuando yo tengo que levantar la vara, ahí sí soy rápido e implacable. Porque nos encanta pedir la gracia de Dios, pero no administrarla sobre los demás. Nos encanta que a nosotros nos tengan paciencia, pero a los demás no tengo por qué tenérsela. Dios entonces prepara. Esta palabra es maravillosa y no está ahí por accidente y se repite varias veces en este párrafo. ¿Recuerdan? Y cuando Jonás fue arrojado al mar, ¿qué hizo Dios? Preparó. ¿Qué está dejando claro el libro? La soberanía de Dios. Ninguna situación en esta historia es accidental. Dios preparó ese pez desde la eternidad para que en ese momento que Jonás cayera al agua, por allí pasara. Y ahora prepara el gobierno soberano sobre todas las cosas, una calabacera. Y crece milagrosamente para guardar a este iracundo, egoísta, insolente. ¿Y qué sintió? Lea por favor el texto, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabecita y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. En ninguna parte de esta historia mostró la misma alegría que sintió por una planta.
Ni siquiera cuando fue sacado del pez, dice que alabó a Dios alegremente. Y se alegró grandemente por una plantica que lo guardaba de sus incomodidades. Porque eso sí, mientras sea para nosotros, cualquier cosa nos emociona. ¡Qué alegría! Se le olvidó hasta el enojo que estaba sintiendo con Dios y con él, como ya está siendo protegido del inclemente sol. Está siendo resguardado del duro y recio viento arenoso donde estaba. Ay, sí hay alegría mientras nuestras necesidades se satisfacen, mientras nosotros no tengamos que pasar sufrimiento. Pero ¿qué sigue pasando? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿qué preparó? Gusano, porque Dios es soberano. Preparó un pez, preparó una planta, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Hizo mal Dios en hacer tal acto? ¿A quién le pertenecía la plantica? A Dios. ¿A quién le pertenecía el gusanito? ¿Hizo mal Dios en darle de comer al gusanito? No, no. ¿Y qué sigue pasando? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Wow! ¡Qué gran amor por la plantica! No, qué gran amor por sí mismo. Porque su dolor no es por esta plantica que amé, que sembré, que cultivé. No, él no tuvo nada que ver con ella. La importancia de la planta para él no fue el cuidado y la relación amorosa que existía entre él y la planta. Es que le fue quitado algo que le daba un beneficio personal. Y muchos caminan con Dios alegremente, solo mientras están llenos de calabaceras. Pero cuando se afecta la economía, cuando se afecta ese idilio romántico de mariposas que suben y bajan en la unión matrimonial, la alegría se acaba. Y no por el amor que tenemos por las personas. No. Es por el uso que les dábamos en nuestra vida. Y como ya no me satisface, me enojo y prefiero morirme. Dios, como tú ya no satisfaces mis caprichos, prefiero morirme. Para muchos Dios es eso, algo útil, pero que cuando no le satisface, prefiero morirme que adorar a un Dios que no satisface mis caprichos. Pero ¿saben qué es lo asombroso? Que ese sentimiento, muestra el libro, no es en los incrédulos, aunque en los incrédulos está. Nosotros, aún como creyentes, a veces seguimos viendo a Dios de la misma manera. Te amo mientras las cosas son como yo quiero. ¿Cuánto de Jonás hay en nosotros? ¿O cuánto de nosotros había en Jonás? Porque nosotros hoy tenemos una pintura mayor que la que él tenía. Entonces dijo Dios a Jonás: hijo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Uy, acá cualquier papá sintiendo calor. Pero qué ingrato eres. ¿Cómo enoja un papá cuando en diciembre tú con harto esfuerzo lo llevas a donde te alcanzó para las vacaciones y de repente tu hijo, pues mejores fueron las vacaciones del año pasado?
Ah. ¿Y cuál hubiera sido el discurso? Ingrato, desagradecido. Dejé de comprarme mi ropita para darle algo, porque al final el enojo a veces con nuestros hijos no es porque desagradan a Dios, sino porque no nos dan la gloria que nosotros queremos que nos den. Y Jonás no le está dando la gloria a Dios que él merece, pero como un papá perfecto, sin anular ninguna de sus virtudes, le hace otra pregunta. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Notan que la mayéutica fue establecida por Dios, reafirmada por Jesús y no por Sócrates. El arte de llevar a que las personas concluyan acerca de su propio pecado mediante preguntas muy inteligentes. Dios le está diciendo, Jonás, ¿en serio? ¿En serio estás enojado por esa planta con la que nada tuviste que ver? Y para este punto, Jonás debería estar diciendo, Señor, perdona mi insolencia. ¿Cómo me he atrevido a hablarte de esta manera? Pero la respuesta, como hijo caprichoso, es mucho me enojo. Hasta la muerte. Wow. ¿Qué aprecio tenía por la planta? No. Qué egoísta y elevado es su amor por él mismo. Y dijo Jehová, Señor, gracias por no haber enviado fuego y por no hacerlo en nosotros cada vez que procedemos de la misma forma. Tuviste tu lástima de la calabacera, Jonás, pero déjame contarte bien la historia. Tú no trabajaste en ella, no tuviste ningún esfuerzo, tú no la hiciste crecer. Nació en espacio de una noche gracias a mí. En espacio de otra noche yo la tomé porque es mía, a mí me pertenece. Porque yo hago perfecta y sabiamente en todas las cosas y en todas las personas conforme a mi perfecto carácter. Y nada de lo que hago está mal. Y todo tiene un glorioso propósito, aunque no lo puedas entender. Y ahora tú que sientes tal enojo por una plantica, me dices que yo no debo tener piedad de Nínive. ¿En serio? De una población de más de 120,000 personas, creadas a imagen y semejanza mía, pero que están apartadas de mí por el pecado. ¿No tendré yo misericordia de una ciudad que se volvió a mí con una predicación de 5 palabras en el corazón de un profeta que predicó sin ganas y sin ningún deseo de que se salvara su audiencia? Tú me estás pidiendo que yo no haga nada para salvar a una nación que actuaba como actuaba por la oscuridad de su pecado, porque no diferenciaban ni la derecha de la izquierda. Imagínense el nivel de pecado. Y que tampoco puedo mostrar mi misericordia sobre los muchos animales que están con ellos, que están gimiendo con mayor humildad que tú. Porque hasta los animales gimieron. Qué paciencia tiene Dios para con nosotros. Dios tuvo más paciencia y misericordia con Jonás que con los marineros y los ninivitas. Dios obra en este momento para decirle a Jonás, Jonás, ¿qué te pasa? Mira tu incongruencia. Tú tienes lástima de una planta efímera, pero no sientes compasión por 120,000 personas. Pero el profeta estaba tan centrado en su bienestar que despreció la misericordia de Dios hacia otros.
Dios entonces revela el corazón del profeta. Y si te preocupa una simple planta, ¿cuánto más debo preocuparme yo por las almas que hay en esa ciudad? Tú te preocupas por una planta que viene y va. Yo mostré misericordia para almas que iban rumbo al infierno. ¿No es esto una evidencia entonces de que a veces nos lamentamos más por nuestras pérdidas materiales, por nuestro sufrimiento, por las dificultades propias, en lugar de lo eterno? Permítanme entonces resaltar que nos enseña este capítulo. Primero, la compasión de Dios versus el enojo egoísta de Jonás. Eh, bueno, ya estamos en aplicaciones. La compasión de Dios versus nuestro egoísmo y enojo por la forma en la que Dios procede. Mientras Jonás subió a una colina para esperar la destrucción de sus enemigos, porque a eso salió, puede hacer que cambie de parecer, puede hacer que escuche mi consejo, porque pues qué sabio es lo que le estoy diciendo. Voy a sentarme a esperar, tal vez Nínive no se salve. Vemos a Cristo obrando de una forma diferente. Porque Cristo subió al Calvario, no para ver la destrucción de sus enemigos, sino para entregar su vida por ellos, aun cuando no lo merecían. Vemos a un Jonás enfurecido por la misericordia mostrada a Nínive. En cambio tenemos a Jesús en lo alto de la cruz orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jonás se enojó por perder su calabacera, pero Jesús soportó la cruz sin protestar, aceptando con humildad el sufrimiento necesario para salvar a los pecadores, aun cuando eso implicó ser humillado, ser despreciado y ser maltratado. Qué glorioso es nuestro Jesús versus Jonás, esa pequeña y tenue sombra de nuestro Mesías. Como Jonás, a veces solo nos alegra la gracia que Dios nos da, pero nos molesta la que Él muestra a otros, y más cuando esos otros no son de nuestros agrados o no merecen lo que yo creo Dios le está dando. Nos enojamos cuando Dios perdona y prospera a quienes consideramos indignos. ¿Eso te está pasando a ti? Hola, porque es a ti y a mí a quien nos está hablando este pasaje. A veces anhelamos que Dios castigue a los que nos hicieron daño en vez de orar por su salvación. A veces nos alegramos por el sufrimiento de los que nos hicieron mal. Qué homicida es nuestro corazón, en lugar de orar por nuestros enemigos. ¿Saben? A veces olvidamos que todos los que estamos acá y somos pueblo de Dios, estamos acá por su gracia, mas no porque no mereciéramos que todo el peso de su ira ya nos hubiese arrojado al infierno. Y cuando olvidamos la gracia recibida, nos cuesta dar gracia a los otros. Nos cuesta alegrarnos por los méritos de otro. ¿Saben por qué? Porque empezamos a creer en nuestra mente que merecemos lo que el otro recibe, que merecemos más de lo que ya nos ha sido dado. Y esto en los matrimonios sí que es importante, porque gran parte de nuestros problemas matrimoniales se solucionarían si la gracia que Dios nos ha dado gobernara la forma en la que tratamos al otro.
Porque si entiendo la gracia que he recibido, ¿cuándo estoy autorizado para no mostrar gracia a mi cónyuge? Cuando nosotros nos arreglamos a Dios, Señor, ya no aguanto más a mi cónyuge. ¿En serio tú estás enojado por eso? Y es que ya olvidaste toda la gracia que yo te he mostrado. Cuando las personas que nos rodean ya no aguanto más. Y aún así los sigues bendiciendo. ¿Qué cosa diferente podría hacer Dios sino mirarnos a los ojos y decirnos, ¿en serio tú? ¿Tú que has recibido una gracia mayor, me estás reclamando la gracia que estoy dando sobre otros? Ay, mis hermanos, Jonás quería la destrucción de Nínive, pero Dios quería su salvación. Nosotros también debemos recordar que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Permítame concluir brevemente. Dios entonces, en su soberana gracia, nos desafía a que examinemos nuestro corazón. ¿Dónde estamos reaccionando con un enojo egoísta frente al perfecto actuar de Dios? Porque, hermanos, el enojo hacia lo que Dios hace no es porque exista la posibilidad de que Dios está haciendo algo malo en lo que hace. El enojo es que eso que Él está haciendo perfectamente no satisface mis caprichos egoístas. El enojo con Dios es sencillamente un síntoma de egoísmo, de orgullo, al no alegrarnos con el perfecto actuar de Dios y al olvidar que Él ha tenido una gracia mayor en nosotros. Y eso es suficiente para nosotros no andar reclamándole la gracia que muestra sobre otros. No seamos como Jonás, aferrándonos a nuestras limitadas perspectivas y a esperar que Dios se acomode a ellas. Es que a mí me parece que tiene que ser así. No, no es lo que a ti y a mí nos parece. Es qué es lo que Dios quiere en esta situación y en cada situación. ¿Cómo procede Dios? Porque si es por nuestro parecer, muchos acá merecerían estar en el infierno. Si fuese por nuestro parecer, que el Señor nos ayude a alegrarnos por su misericordia, por su bondad, en lugar de enojarnos por ella, y que con la gracia que hemos sido tratados, tratemos a los demás, que con la paciencia y la misericordia que Dios nos trata, asimismo tengamos paciencia y misericordia con otros, aun cuando estos nos hagan hecho mal. Alegrémonos cuando Dios muestre misericordia sobre ellos para salvación y aún en las cosas horizontales, para prosperidad, para bendición, para sanidad. Pero esto solo es posible si estamos en Cristo. Querido amigo, si tú has venido por primera vez o recientemente te estás acercando a escuchar acerca de Dios, la única forma de aprender a amar en la forma que debemos hacerlo es a través de Cristo. ¿Saben cuál es la razón por la que nosotros no somos consumidos por fuego cada vez que pecamos? Porque Cristo satisfizo la justa ira de Dios. ¿Saben cuál es la razón por la que Dios sigue teniendo tanta paciencia en nosotros cuando en nuestras oraciones le reclamamos por no satisfacer nuestros caprichos? ¿Saben por qué? Por la sangre de Cristo que está derramada en aquel que ha puesto su fe en Jesús. Mira, ¿sabes por qué Dios no te ha destruido aún? No porque seas una buena persona, sino porque has conocido su paciencia. Pero ven pronto y arrepiéntete, no sea que te encuentres con su ira.
porque el único que puede librarnos de su ira es Cristo. El arrepentimiento es hoy. Arrepiéntete hoy. Señor, hoy como iglesia queremos pedirte perdón por nuestro egoísmo, por nuestra arrogancia, por nuestra falta de misericordia, porque a veces nos creemos tan buenos y que pensamos tener la llave en nuestra mano de que tanto abrimos el grifo de la misericordia sobre la vida de otros. ¿Cuándo eres tú, Señor? Hoy te pedimos como iglesia que nos perdones por el egoísmo, por nuestro continuo enojo, por reclamarte cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, cuando nosotros nos ponemos como la medida de lo correcto y lo incorrecto, en lugar de ir a ti. Perdónanos cuando no confiamos en el bien que nos haces al quitar las calabaceras que nos traen alegrías temporales. Y esto termina llevándonos a ti y exponiendo nuestro pecado. Gracias por cada calabacera que has derribado en nuestra vida, que nos ha permitido ver el pecado que hay en nosotros y cómo nuestro amor por ti muchas veces no es por lo que eres, sino por lo que nos das. Perdónanos. Perdónanos por lo fácil que es amarnos cuando económicamente estamos bien, pero cuán déspotas y duros nos volvemos cuando las finanzas no son como queremos. Perdónanos por la alegría que sentimos cuando has mostrado paciencia con nosotros, pero no así cuando la muestras para con otros. Perdónanos por no dar a otros la gracia y la misericordia que ya hemos recibido de ti. Perdónanos. Pero aquí estamos pidiéndote que nos ayudes a ser más como Cristo, a ser compasivo, misericordioso, así como tú lo has sido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué hermoso libro nos ha concedido el Señor.